Y la Cámara de Diputados exhortó al Poder Ejecutivo a defender la vida y la familia, esto ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde se firmará un documento acerca de la integridad y también de la no discriminación. Sobre tablas en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el documento. El mismo fue planteado por el diputado colorado José María Ibáñez, ya que al igual que algunos senadores teme que el gobierno paraguayo firme la declaración que Brasil intenta sea aceptada por países miembros de la OEA, que consiste, según sostiene el vecino país, en la promoción y protección de derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género. Sin ningún tipo de prejuicio, ni mucho menos de cargas peyorativas hacia su condición sexual. Esta declaración la hacemos desde el amor al prójimo, entendiendo de que no somos nadie para condenar la conducta sexual de las personas. Pero sí queremos dejar constancia de nuestra posición con relación a la intención que tienen las minorías sexuales de imponernos una agenda al resto de la sociedad. Algunos, como el diputado Víctor Ríos, salieron al paso, calificaron de absurdo el pedido de declaración. Él mismo lamentó, según dijo, porque este tipo de temas se instalen en la sociedad con tanta manipulación. Otros colegas suyos se sumaron al discurso y tildaron incluso la solicitud de discriminatoria. Confundir un proyecto de declaración en contra de la discriminación con toda una fantasía tenebrosa realmente es grave. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 46, dice expresamente: no se admiten discriminaciones. Dice la Constitución Nacional, no se admiten discriminaciones. Y eso es simplemente lo que se pretende a través de la OEA. Asimismo, la diputada de Avanza País, Karina Rodríguez, cuestionó duramente el proyecto de declaración, afirmando que con ello se está demostrando la discriminación. Tras el caldeado debate, la mayoría colorada impuso su postura y la declaración fue aprobada.